aflicción patriótica, la inmensa aflicción de toda la nación. Y bueno, no solamente, aunque este es el versículo clave, pero hay otros versículos que llaman también la atención. En lo personal, pues hay versículos uno de los versículos que yo encuentro en este libro, que es uno de mis textos favoritos y que muchos los hemos hecho nuestros, es precisamente Lamentaciones 3:22, donde aquí expresa la esperanza de la liberación por la misericordia de Dios, del Dios eterno. Dice así en Lamentaciones 3:22, que muchos no lo sabemos, dice: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Este versículo expresa que si el pueblo no había sido destruido, no era por suerte, como dicen, como se suele decir, sino era por la misericordia del Señor. Y es precisamente lo que vemos hoy en día. Si la humanidad no ha sido destruida, no es porque seamos buenas gentes, buenas personas, no es por suerte, no, es por la misericordia de Dios, es porque su brazo no se ha cortado, es por la misericordia del Señor, es que aún la humanidad pues sigue en pie porque nuestro Dios es un Dios de oportunidades. Sí es verdad que por un lado Él castiga el pecado, Él corrige la maldad y Él está en contra de la maldad, pero es por su misericordia que no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Y otra de las cosas importantes es que nos expresa la grandeza de la misericordia de Dios, que nuevas son cada mañana. Esta expresión no se revela en ningún otro atributo del Eterno, más que con respecto a la misericordia, que su misericordia se renueva cada día. Es decir, cada día que despertamos, en cada ocasión que vemos un nuevo amanecer, estamos viendo una nueva oportunidad en Dios y estamos viendo que su misericordia es nueva para con nosotros. Hay una nueva oportunidad. Entonces, esto lo menciono, dicho sea de paso, son de los versículos que aparecen claves en este libro. Otro de los versículos es el 3:37, que dice: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Es una pregunta, porque a veces pasan cosas y decimos, bueno, es que Dios no mandó esto, Dios no mandó aquello, pero aquí está haciendo una pregunta: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Porque en su soberanía Él permite las cosas y con un propósito. ¿Y quién lo cuestionará? Nadie puede cuestionarlo, puesto que Él es el Rey soberano, Él es el Eterno, Él es el que si hace algo, ¿quién le dirá qué haces? Como en el caso de Job también, que él cuestionaba muchas cosas, pero Dios lo confronta y él le dice que pues a él no hay quien lo pueda cuestionar, puesto que él es soberano. Y por último, el capítulo 5, en el versículo 21 dice: vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos, renueva nuestros días como al principio. Un versículo muy hermoso en el cual el pueblo expresa su deseo de volver a Dios, expresa su sentir de querer estar en ese primer amor, pero eso ya lo veremos al final. Bien, esto con respecto a la importancia del libro, y bueno, ya mencionamos que el autor fue Jeremías llamado el profeta llorón. Sobre este segundo punto quiero ampliar un poquitito más la explicación, debido a que aunque algunos, bueno, hasta los años ya el siglo XVIII, 1800, ya pusieron en tela de juicio si era o no Jeremías el autor, pero lo cierto es que la mayoría de autores, de escritores y sobre todo de la tradición, tanto judía como cristiana, concuerdan en que fue Jeremías, aunque Lamentaciones no nombra en sí el autor, pero de acuerdo a la tradición y de acuerdo a los escritores, ellos todos concuerdan que fue Jeremías. Hay una referencia, fíjense, esto es un dato muy interesante, una referencia en el libro segundo de las Crónicas, en el capítulo 35, versículo 25, que dice de la siguiente manera: y Jeremías endechó en memoria de Josías, y todos los cantores y cantoras recitan esas lamentaciones sobre Josías hasta hoy, y las tomaron por norma para endechar en Israel, las cuales están escritas en el libro de los lamentos. Aquí encontramos específicamente esta referencia, lo cual se toma una referencia eh, precisamente por el estilo de escritura. Por el estilo de escritura es que vemos que
Jeremías usa la composición de endechas o lamentos en sus escritos, y lo cual pues era un estilo propio del profeta Jeremías. Entonces, pues ya con estos datos nos damos cuenta de que no hay duda de que fue precisamente Jeremías quien escribe, quien recoge y quien representa en este caso al pueblo, es el portavoz del pueblo. Él está recogiendo todas las impresiones, todos los sentimientos del pueblo, de la nación, y los plasma en este libro llamado Las Lamentaciones. La fecha en la que se escribió fue hacia el año 586, 585 antes de Cristo. Fue en esta fecha en la que se escribe este libro. El tema, bueno, pues como ya lo mencionamos, es el lamento el lamento por la caída y por la destrucción de Jerusalén. La caída de Jerusalén trajo una época terrible de angustia y sufrimiento. Y yo le invito a que usted lea detenidamente este libro. Yo cuando leí este libro, ya lo había leído en otras ocasiones, pero es algo que precisamente son cosas que narra con mucho detalle todo el dolor, el sufrimiento. Las mujeres habían sido ultrajadas, los niños no tenían que comer, se veía a niños rogándole y pidiéndole a sus madres, a sus mamás, a sus padres, pidiéndoles el alimento con tanta desesperación, con tanta angustia. El agua la tenían que comprar después de que era algo, pues de la nación, era de ellos, pero ahora tenían que pagar por el agua. Vino una crisis terrible, una calamidad, una serie de calamidades tan tremendas y tan terribles que ellos estaban llenos de angustia y de dolor. Y es lo que recoge este libro, de eso trata este libro, como ya lo dijimos, el sufrimiento. Jeremías y otros profetas ya habían profetizado, valga la redundancia, sobre la caída de Jerusalén, que si ellos desobedecían al Dios eterno, ellos serían llevados cautivos, y efectivamente así sucedió. Así fue por la desobediencia de ellos. Así que esta fue la más espantosa catástrofe cual nunca le había sucedido al pueblo judío, y eso es lo que produjo las lamentaciones de Jeremías, el lloro, él escribe precisamente lo que el pueblo estaba viviendo, el llanto de todos los compatriotas. Ustedes pueden leer en el capítulo 2 y se darán cuenta de lo que estamos hablando. En el capítulo 2 ahí describe, hermanos, con mucho detalle, el dolor, la angustia, el sufrimiento, la amargura, la desesperación de toda la sociedad, la desesperación de toda la sociedad. El libro, hermanos, describe el duelo intenso del profeta ante la destrucción de Jerusalén y el templo. Imaginémonos, hermanos, el templo pues era el lugar de adoración, el lugar más importante para el pueblo judío, pero cuando ellos son llevados cautivos, cuando ellos son llevados hacia ese lugar, pues también el templo es destruido, bueno, una serie de cosas que pasan, y ahora ellos se lamentan porque no tienen un lugar, ahora ellos están en cautiverio, están cautivos, y por eso es que Jeremías llora pues amargamente, llora desconsoladamente. Y aquí quiero hacer pues una pausa porque precisamente no está lejos de la realidad, y lo que yo quiero preguntarte a ti, amigo y hermano, cuando pasa una situación así, cuando pasa alguna calamidad en tu nación, en tu pueblo, te lamentas, lloras, clamas a Dios por misericordia, o eres indiferente ante lo que ocurre a tu alrededor, porque lamentablemente hoy en día vemos a una sociedad indiferente, a una sociedad que ya no le importa el dolor de los demás, y esto ha entrado a la iglesia también. Vemos a corazones, vemos a endurecidos, vemos a que nos hemos vuelto a veces tan insensibles por cómo está nuestra nación, pero a Dios gracias que usted y yo nos unimos para interceder por nuestra nación también, para clamar a Dios por misericordia. Bien, entonces el libro es de eso trata, ¿verdad? El tema es que recoge la aflicción del remanente judío, y Jeremías es el portavoz de ello, es el representante del pueblo de Dios en este caso, al presenciar la invasión de los babilonios. Por otro lado, algunos escritores
sugieren que también el libro es un presagio de la aflicción que vivirá el remanente judío en el futuro al pasar por la gran tribulación. La Biblia dice que será tiempo de angustia para Jacob, cual nunca lo ha habido. Por eso es que tenemos que orar para que el Señor les conceda el arrepentimiento y se vuelvan a Jesús, el verdadero Mesías. En conclusión, permítame decirle, precisamente meditando en este pasaje, en este versículo clave, nos habla, nos dice que los profetas no advirtieron del juicio que vendría. Dice el capítulo 2, versículo 14, tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Y esto es algo lamentable. Cuando los profetas eran parte esencial, los profetas tenían que hablar fuertemente, duramente, reprender el pecado, advertir de que el pecado aparta de Dios, porque es precisamente el pecado lo que nos ha separado del Dios eterno. Es el pecado lo que llevó a Jesús a morir por nosotros. Como dijo alguien, el pecado en la cruz, el pecado no fue perdonado, el pecado fue castigado en la persona de Jesús, como dice Jeremías, que él cargó, no, él fue molido por nuestros pecados, pero los profetas solamente, pues no le hablaron a la gente, no le advirtieron, más que nada, dice que no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, y eso es un problema hoy en día. Hoy estamos viviendo en esa realidad con tanta profetitis que ha entrado y que muchas veces no se utiliza de una forma equilibrada en la iglesia. ¿Cuántos hablan deliberadamente de que Dios me dijo esto o Dios me dijo aquello, pero no confrontan el pecado? ¿Por qué? Porque muchos le quieren hablar hoy a la gente, no lo que necesita, sino lo que la gente quiere oír, lo que la gente quiere escuchar. No le advierten a la gente de su pecado, y la gente puede caer en cautividad, ahora no física, sino en una cautividad espiritual. Esto es triste y lamentable, porque muchas veces decimos, es que no le voy a predicar de esta manera, o no le quiero decir no le quiero confrontar a la iglesia o a la gente de su pecado, porque se van a enojar, porque se van a molestar. Dijo Charles Spurgeon, no se espante, usted no tenga miedo de que la gente se moleste, de que la gente se ofenda, de que usted lo confronta, de que usted confronte su pecado. La gente todo el tiempo ha estado ofendiendo a Dios. Deje que la gente se ofenda, porque es cuando la gente se va a arrepentir. Y entonces usted y yo tenemos la responsabilidad de hablar con la verdad. Tenemos que reprender el pecado, tenemos que hablar la verdad. Y sobre todo, hermanos, quiero compartir este versículo y ya con esto estoy concluyendo. En segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 1 en adelante, el apóstol hace una exhortación precisamente porque estamos viviendo tiempos peligrosos, pero él exhorta y dice de la siguiente manera en 2 Timoteo 4:1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobre en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Usted y yo somos llamados a cumplir nuestro ministerio, somos llamados a predicar la palabra, que no seamos como esos profetas que solamente que engañaron al pueblo, que le endulzaron el oído, que lo hicieron sentir bien, que no quisieron incomodarlos, y vemos cuál fue el final, que fue un final trágico para el pueblo de Dios. Pero permítame decirle que hay esperanza. El libro nos habla de una esperanza en Lamentaciones,
Usted puede leer el capítulo 3. Hay una esperanza cuando alguien se vuelve a Dios, porque Él es misericordioso y sus misericordias son nuevas cada mañana. Y que nuestra oración sea esta. En el capítulo 5, versículo 19. Con esto concluyo. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación, porque ¿por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas tan largo tiempo? Vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Es algo muy hermoso porque nuestro Dios es un Dios de oportunidades. Si tú has estado en cautiverio espiritual, puedes pedirle al Señor que renueve tus días, que Él te haga volver a ese primer amor como al principio. Necesitamos volver al Señor. Muchos necesitamos volver a las sendas antiguas. Ya se nos ha hablado mucho de esto. Y bueno, como decía mi hermano Rafita, bueno, no voy a predicar, no quiero predicar. Y si ya lo hice, bueno, ustedes me disculparán, pero es la palabra de Dios, amén. Es la palabra del Señor y lo tenemos que decir. Así que este es, en conclusión, ¿verdad? Hay lamento, ¿verdad? A veces tenemos que lamentarnos cuando nuestra nación sufre, sí. Cuando hay una situación de dolor, sí. Tenemos que pedir misericordia al Señor, pero también tenemos que volver a Él, sobre todo. Es lo más importante, que volvamos al Señor.